Bueno, supongo que la pregunta de qué se trata el libro formalmente es una pregunta que va a dar muchas respuestas, o por lo menos muchas tentativas de respuesta, ¿no? Azúa decía que eran parábolas o apólogos. Bueno, creo que sí, que se podía conseguir, que se podía considerar parábolas o apólogos, ¿no? Yo no estoy muy... Novela también decía, no lo sé. Lo que más insatisfecho me deja es cuando dicen relatos. Es verdad que relatos se le puede llamar a cualquier cosa hoy, ¿no? Hasta una intervención política en el Parlamento es un relato. Yo te puedo decir cómo lo he concebido. Lo he concebido como 4 piezas, ¿no? 4 piezas que tienen una unidad muy clara. Las 2 posteriores son más existenciales, más centradas en el individuo, o también con una proyección un poco metafísica, y las 2 iniciales son más sociales o más descriptivas del nihilismo contemporáneo, ¿no? Y son 2 piezas, son 2 y 2, ¿no? Y además están conjugadas de esa forma. Si las 2 primeras tienen 2 títulos breves y son muy largas, y las 2 segundas piezas tienen 2 títulos largos, incluso dobles, y son más cortas, ¿no? Es decir, que hay un juego ahí con los números, de forma que se vea que eso es un cuadrilátero, es una proyección en 4 imágenes, si quieres, de lo que se quiere decir ahí. Que se pueda considerar parábola, que se pueda considerar apólogo, bueno, pues puede ser. Es decir, que estas piezas, pues bueno, tienen una tradición que a mí me ha gustado verlo, en primer lugar, dentro de mi propia obra, como un estiramiento de la prosa de Un mundo exasperado, que es la novela que ganó el premio Herralde, ¿no? Es decir, ahí me quedaba un registro que yo poco a poco he ido sabiendo que tenía que trabajar, ¿no? Y en los momentos en que el mundo te parece una fantasmagoría total y demás, digo, pues ahora es el momento de trabajar más esto, ¿no? Y entonces dentro de mi obra tiene esa continuidad, y dentro un poco de la literatura en general yo te puedo decir los autores que en ese registro considero como mis maestros y que he leído bastante y que algunos he traducido. Es el Pirandello de las novelas de Perunano, que me interesa mucho, los he traducido bastante para mí mismo. Y por supuesto Kafka, que es mi pequeño homenaje también este año, y arrancando del licenciado Vidriera de Cervantes, ¿no? Entonces, digamos, esos son, digamos, los autores en los que a mí me gusta poderme considerar una especie de continuidad, ¿no? Y dentro de mi propia obra, pues es la línea del mundo exasperado, no la de Volver al mundo, por ejemplo. Lo has visto muy bien. No he mencionado a Goya porque me he olvidado, pero efectivamente, incluso creo que en la contraportada les llamo caprichos, ¿no? Caprichos o divertimentos, ¿no? Fantasías, eso sí que me gusta, ¿no? Son fantasías con esta clave conceptual, ¿no? Es decir, me parece que la realidad del mundo se está convirtiendo cada vez más fantasmagórica, ¿no? Y entonces digo, vamos a ver si con unas fantasías podemos llegar más al fondo de lo que es la realidad de ese mundo que se ha transformado y que ha perdido realidad, ¿no? Entonces, yo ahora estoy trabajando probablemente en un ensayo sobre la posrealidad y el poslenguaje, ¿no? Entonces, pues bueno, narrativamente esto iría por ahí, ¿no? Pues me he quedado así un poco perplejo porque me gusta lo que me dices. Naufragios y hundimientos los primeros y derivas los segundos. Me lo pensaré, pero desde luego en los primeros sí que está tematizado el tema del naufragio, ¿no? A partir de la pieza de música de las Goyescas, ¿no? Entonces sí que está tematizado el naufragio del mundo, y bueno, pueden ser considerados como naufragios los 2 primeros,
y los segundos derivas. Está bien, me lo tendría que pensar, es decir, no tengo la respuesta preparada porque me has dado, digamos, elementos de pensamiento, pero creo que está bien visto. Bueno, me parece muy bien visto lo que dices. Claro, es decir, estamos inmersos, no asistiendo, sino que inmersos en un tal chisporroteo de enunciados de todo tipo, sobre todo de enunciados marrulleros, ¿no? ¿Cuántas horas pasa un individuo medio consumiendo mensajes publicitarios o mensajes políticos, propagandísticos, que no distingo entre unos y otros, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasas en las redes absorbiendo eso? Son horas lo que pasa un individuo medio, ¿no? Entonces, claro, hablamos de la libertad de expresión, que por supuesto es un bien que hay que defender, pero es que no vamos a poder expresar nada cabal o nada de enjundia si no conseguimos pararnos un momento, estar en silencio y parados y meditando un poco. A lo mejor sí que podemos tener la libertad de expresar algo que valga la pena y que no sea algo que esté situado en esa red de connotaciones de las que se nutre hoy la casi totalidad del mensaje político y del mensaje publicitario. Es decir, que actuamos con un lenguaje meramente connotativo. Esto es guay y esto es una puta mierda, esto es progresista y esto es extrema derecha. Es decir, por ahí no vamos a ningún sitio, es decir, no hay forma de entenderse. El lenguaje tiene una potencia denotativa que no podemos clausurar de buenas a primeras, ¿no? Entonces, claro, creo que hace falta un poco de recogimiento, vamos, uno mismo, ¿no? Cuando se pasa el día, te pasará muchas veces, ¿no? Cuando te pasas el día hablando y demás, pues estás deseando llegar a casa un momento, recogerte y dices, bueno, las palabras me rezumban del cerebro, ¿no? Aquel texto maravilloso que me gusta citar mucho últimamente de Hofmannsthal, Lord Chandos, ¿no? Es decir, hablamos con palabras que son hongos podridos que se deshacen en nuestra boca. Eso que escribió en 1901, pues yo creo que tiene plena vigencia en nuestra época, ¿no? A veces oyes a una persona y dices, estoy oyendo cómo esa persona está hablando con hongos podridos que se le están pudriendo en la boca y me los está exhalando, ¿no? Y bueno, es decir, eso es peligroso. Eso es peligroso. Krauss dijo que el lenguaje, la degradación del lenguaje, la degradación del periodismo, entonces fundamental, ¿no? Anterior a la Primera Guerra Mundial, condujo a la Guerra Mundial. El lenguaje condujo. El lenguaje ideológico de los años 30, el lenguaje ideológico de los años 30 condujo a los totalitarismos y a las guerras civiles. O sea, cuidado con el lenguaje, porque bien usado nos puede deparar maravillas y usado trapaceramente nos puede conducir a las peores realidades humanas. Sí, bueno, yo en esta cuestión soy muy machadiano, es decir, creo que la verdad simplemente es una búsqueda de la misma, y una búsqueda que no termina nunca, y una búsqueda que con buena voluntad puede parecer que nos va aproximando a algo, pero es un intento constante de búsqueda. En eso casi pues la ciencia es parecida, ¿no? Entonces, en ese sentido, mis narradores muchas veces son pura conciencia del lenguaje. Es decir, conciencia moral del lenguaje, pero incluso jugadores en el ámbito del lenguaje. Les gustan los juegos de palabras a veces le dicen cosas, ¿no? Se pierden a veces por una palabra bien dicha, entonces pueden cambiar de opinión, ¿no? A mí cada vez me gusta más reducir al narrador a esa búsqueda de las palabras, a ese juego de las palabras con sus debilidades y demás, ¿no? Pero el sostener que la verdad existe, pero que nunca la vamos a tener, sino que todo es una aproximación. Acuérdate que Machado decía, tu verdad, dice, no, la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela, ¿no?
ese verso, como todos los de Machado, son impagables, imposibles de traducir, porque él bebe de las esencias del lenguaje que le enseñó su padre de pequeñito. Entonces, y ven conmigo a buscarla, es decir, la verdad es algo que se busca en compañía, no en soledad. No en soledad. Entonces es una búsqueda comunitaria, digamos, acompañado, ¿no? Pero una búsqueda. No dice nunca que se encuentra y demás, ¿no? Pero se atestigua que existe. Y por lo tanto nos ponemos en las antípodas de toda la época nihilista, predicha por Nietzsche, en que no hay verdad que valga, ¿no? Solo es la capacidad de imponer poder con una voluntad de poder más fuerte y más decidida, ¿no? Entonces, pues bueno, hay una oposición que me parece muy interesante. Sí, vamos, parte todo de esa conciencia de que la materia de la narración es fundamentalmente el lenguaje, ¿no? Y entonces yo he tratado de crear un lenguaje con los ecos de quien he considerado mis maestros, Ferlosio, García Calvo, Benet, Faulkner, ¿no? Que son todos de prosa lujuriosa y demás, que siempre me ha gustado mucho, que me ha parecido que puede expresar muchos matices. Voy simplificando poco a poco en la vida, ¿no? Al final espero, como Tiziano, dar unas pinceladas más rápidas, pero eso creo que se hace al final de la vida. No me gustan los pintores que empiezan dando unas pinceladas, no, eso se consigue después de un gran trabajo, ¿no? Sí, bueno, siempre se ha dicho que mi prosa es meditativa, que es verdad, ¿no? De todas formas, en estos relatos, que se me hace difícil hablar de ellos, porque claro, a la que describes un poquito más que la primera media página o la primera página, ya estás contando la narración, ¿no? Entonces estos relatos, mi aspiración es a que se puedan leer como simplemente una historia que tiene estos protagonistas y que suceden estas cosas y acaba de esta forma, pero también que se pueda leer sabiendo que, digamos, el horizonte de meditación en el que se enmarca es un horizonte, digamos, si me permites la inmodestia, alto, ¿no? Es decir, que el acontecimiento del principio, bueno, probablemente no se vea, pero hay unas lecturas de fondo de lo que es el acontecimiento en Hannah Arendt. La primera página hay una alusión, en algún sitio habré leído, ¿no? Y bueno, y a las teorías del acontecer a partir de Nietzsche y Deleuze y demás. Es decir, que hay, digamos, no hay ingenuidad de partida, no hay ingenuidad en la meditación, pero eso probablemente no se note en nada, porque la historia se puede ver como mera historia, ¿no? Pero el calado al que se le puede dar, el calado interpretativo que se le puede dar, yo creo que puede ser bastante alto. Sí, bueno, siempre, digamos, desde volver desde el mundo exasperado hay una línea ahí humorística, pero bueno, es ese humor que no sabes si sueltas una carcajada, efectivamente, según me han dicho los lectores, pero luego casi te echas a llorar 2 páginas más allá, es decir, que es un humor muy serio, pero efectivamente el humor es una de las bazas fundamentales de estos relatos, y sin sentido del humor, pues yo creo que no se leen bien, o no se leen bien del todo. Bueno, yo creo que has hecho una lectura muy buena, que te agradezco. Efectivamente, es decir, fíjate, en esas cosas, muchas veces Kafka, contando una escena nimia, está describiendo cualquier escena lo más cotidiana posible, tú te das cuenta que en el fondo está hablando de otra cosa más alta, ¿no? Entrar o no entrar por una puerta es una cosa perfectamente cotidiana, pero en Kafka te está hablando de entrar por la puerta de la ley o no. Es decir, entonces esa ha sido mi aspiración, y efectivamente ahí hay un juego humorístico que tiene que ver con las distintas perspectivas, con las distintas deficiencias a la hora de mirar, con mirar la hondura, pero a través del lugar más disparatado, ¿no? Bueno, entonces ahí hay un juego grande de miradas, que es lo que guía la narración, ¿no? Y entonces, bueno, efectivamente esas miradas tienen que ver con los instrumentos de la mirada, tienen que ver con el objeto que se mira, la hondura a la que se mira, porque se mira
tanto una garganta como el paisaje a lo lejos, como a las otras personas y demás, ¿no? Y tiene que ver, por supuesto, con el conocer y con las deficiencias del conocimiento. Bueno, efectivamente la experiencia del habitante contemporáneo está fabricada en buena manera por el mundo disparatado de las imágenes, ¿no? Pero en el fondo las cosas no cambian nunca. Es decir, recuerda aquella frase magnífica, no sé si la recordaré ahora, de Hipócrates, ¿no? Que la vida decía, la vida es corta, ¿no? En Bios, el arte es tecné, es largo, la ocasión, decía, es fugaz, aunque oxi, me gusta traducirlo más bien por la ocasión es peliaguda, que creo que es la palabra española exacta, ¿no? Y la experiencia, peire, es engañosa. Entonces, desde el fondo se ha sabido que la experiencia es engañosa, y mucho más la experiencia construida a partir del chisporroteo, del ametrallamiento de imágenes que sufrimos, ¿no? Entonces, pensar que una experiencia en el mundo clásico, una experiencia de la vida que está hecha con el sudor, con las guerras, con el tener hijos, con tal, ya era engañosa, ya se consideraba engañosa entonces, pues fíjate cómo tendremos que considerar ahora lo nuestro, ¿no? Es decir, a lo mejor en el fondo es verdad que hegelianamente cuando la cantidad es excesiva cambia cualitativamente la cosa, ¿no? Y es posible que haya pasado eso, pero en el fondo tal vez no estemos viviendo un mundo esencialmente distinto, ¿no? Bueno, mi idea de la felicidad, eso, hay tantas páginas que no sé si puedo aportar mucho más que, como decía antes, como búsqueda, ¿eh? Pero lo que he hecho me ha parecido muy interesante, es decir, fíjate que en todos los relatos el goce, como dices muy bien, es más de unos que de otros, o fundamentalmente de unos y de otros no, pero en cualquier caso ese goce limita siempre con el abismo de la crueldad, tanto en los peces, ¿no? Es decir, están esa pareja y demás, pero saben que si mantienen el dedo lo suficientemente en el agua cambia la temperatura y por lo tanto los matan, ¿no? Entonces ese goce, esa fiesta, tal, ¿no? Puede extralimitarse siempre hacia el lado de la crueldad o de la barbarie, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, es decir, está quien participa en ese goce de forma natural y quien es incapaz de participar por su propia incapacidad de gozar a lo mejor, pero a lo mejor por su mayor conciencia moral, ¿no? Entonces, pues bueno, esas contraposiciones siempre me gusta proponerlas, ¿no? Es decir, todo el libro es un juego de contraposiciones, no tanto de opuestos, ¿no? Es decir, porque me gusta ver que las cosas muchas veces pueden acontecer en la misma persona o en el mismo juego, ¿no? Y que una cosa que va hacia un lado en un determinado momento puede virar hacia el lado contrario, ¿no? Y que cada cosa puede contener también lo contrario, ¿no? Un pensamiento profundo de eso nos llevaría a que cesáramos en toda esta tontería de los extremos y demás, ¿no? Porque se contienen. Pues mira, te voy a ser muy sincero. Tuve como 2 meses los folios delante de la mesa, así, sin tocarlos, con un pánico absoluto a volver a leer, porque yo corrijo mucho, pocas veces termino mis cosas porque digo, pues va, no me parece que estoy llegando a mucho, ¿no? Pero cuando termino ya, entonces no quiero volver a leer, si es posible, nunca más lo anterior, ¿no? Pero en este caso sabía que había un par de errores en la nominación que tenía que corregir, y para mí es mi obra más importante, donde empleé muchos años y quise hacer la novela total, que ya no se podía hacer en esta época, pero bueno, fue un desafío para mí mismo, y yo estaba convencido, que incluso se lo dije a Herralde, que esto es para
para dentro de 20 o 25 años, ¿no? Y bueno, llegaron esos 20 años. Y entonces, al principio fue pánico. Hasta que un día ya me senté y leído el primer capítulo, ya respiré y entonces navegué muy a favor y hice estas 2 o 3 correcciones importantes. Había un error en un personaje que lo llamaba de 2 formas, ¿no? Y luego aligeré alguna cosita, poca cosa, es decir, es un poquitín, un pelín más ligera que la anterior, ¿no? Pero yo creo que esa es mi mayor novela. Y bueno, lo que pasa es que para una novela así pues hace falta tener un buen lector con tiempo, ¿no? Y yo normalmente las primeras páginas siempre las pongo con un escalón de dificultad un poco mayor para no engañar al lector, como diciéndole: lector, confía en mí que luego navegarás bien, ¿no? Pero aquí tienes que poner un poquito más de atención que a lo mejor con otros libros, ¿no? Y entonces, pues bueno, esa novela requiere entrar y luego dejarse llevar, pero hay muchísimos planos, muchísimos niveles, muchísimas historias, y como siempre en casi todas mis cosas es un nostos, es decir, es una vuelta de una guerra, ¿no? La vuelta de la guerra frente a las sublimaciones, a las ideologías, a las supersticiones de la época en que teníamos pues 20 y tantos años y estábamos pues llenas de... Cada época tiene su pack, como dirían ahora, de ideologías, supersticiones y tal, y creo que de eso hay que volver. Y a veces uno vuelve después de haber hecho alguna barbaridad, entonces se trataría de estar en guardia para por lo menos no hacer ciertas barbaridades, pero luego se trata de descabalgar de eso. Y nuestra época, lo que más me sorprende es que 20 años después, que parecía que eso ya había pasado, de repente pues encuentra uno con salpullidos políticos y dice: otra vez esto, pero bueno, esto ya ha demostrado en qué acaba, ¿no? Es decir, y sin embargo, pues bueno, pues hay gente, parece, empeñada en lo contrario, por no leer, es decir, no leer, como dicen las cajetillas de abajo, perjudica gravemente la salud mental. Es decir, que realmente es así, no leer bien y no leer cosas importantes perjudica gravemente, te canceriza.